Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo recuperamos la esperanza en la educación pública de Costa Rica. Sí, nuestra educación pública ha sido bastión del desarrollo económico y social del país en los últimos 75 años principalmente, aunque desde mucho antes, a finales del siglo XIX y luego durante todo el siglo XX, pues se gestó un modelo, un sistema educativo que formó la Costa Rica de la que tanto nos sentimos orgullosos. No obstante, como otras áreas del país, Costa Rica experimenta desde hace varios años una crisis educativa importante que pues ya da señales de emergencia nacional y que nos ha hecho un poco perder la esperanza. Y precisamente hoy queremos recuperar esa esperanza de la mano de las personas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Graciela Herrera Villalobos, quien es coordinadora de la carrera de Pedagogía con énfasis en primero y segundo ciclo de la Universidad Nacional. Bienvenida, Graciela, a Una Mirada. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros Claudia Guerrero Barahona, quien es docente de secundaria y trabaja en gestión educativa. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Y también nos acompaña Vivian Rodríguez, quien es madre de familia y representa a la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y al Pacto Nacional por la Educación Pública. Gracias por estar con nosotros, muy importante su participación, la de ellas también, pero definitivamente que una madre de familia se empodere y venga a decir lo que todos quisiéramos decir sobre este tema es muy loable. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, como les mencionaba al inicio, pues la educación ha sido uno de los bastiones más importantes de este país. De una u otra forma, la buena parte de la población de este país es fruto de la educación pública, pero como tantas otras áreas del país, pues está en una situación de crisis que es realmente preocupante, ¿verdad? Iniciamos el ciclo lectivo 2025 con cerca de 1 millón de estudiantes, pero aún así pues tenemos casi 1.000 centros educativos con orden sanitaria, una deserción estudiantil que en años anteriores alcanzó casi los 25.000 estudiantes por año, 21% de la población en edad de estudiar ni estudia ni trabaja, un 56% de la población costarricense no tiene secundaria completa, y un 54% de los hombres asesinados en el 2023 tenían menos de 35 años. Y cada 15 días, y ahora probablemente la estadística sea menor, hay un menor de edad involucrado en temas relacionados con el crimen organizado. Ante esta situación realmente y con todos los acontecimientos que hemos vivido en este inicio de año tan convulso, no es de extrañar que la gente de alguna forma pierda la esperanza. Pero ustedes están aquí para decirle a la gente, no perdamos la esperanza, tenemos todavía muchísimas posibilidades de recuperar este país del que tanto nos sentimos orgullosos y pues empecemos por la educación, que es algo tan importante para Costa Rica. ¿No es así? Claro. Bueno, sí, estamos en una crisis, ¿verdad? La peor crisis lastimosamente del siglo XXI. Tenemos también datos generados desde las universidades, que somos los principales centros que hacemos investigación. Entonces tenemos diferentes alternativas, o se nos han propuesto diferentes alternativas para poder terminar con este rezago, por lo menos hacer las acciones institucionales necesarias para salir de esta crisis. Sin embargo, vemos que lastimosamente no han habido las acciones correspondientes. Ahora que usted hablaba, por ejemplo, del tema de la deserción estudiantil, es un tema que preocupa mucho, sobre todo a nivel de secundaria, porque sabemos para dónde es que se están yendo las jóvenes y los jóvenes, que es a manos de narcotráfico, y preocupa muchísimo las declaraciones recientes y las acciones que tomó tanto el Consejo Superior de Educación como el Ministerio de Educación Pública al anular los protocolos, por ejemplo, para las personas LGTBIQ+, cuando sabemos y la política de la niñez y la adolescencia actual nos estaban diciendo que una de las principales causas de deserción es a este tipo de población. Y contrario a más bien tomar estos protocolos y robustecerlos, se eliminan.
y sabemos que es una de las causas de deserción. Entonces, ¿qué le estamos diciendo como institución? Porque no es lo mismo a que una persona llegue y me diga a mí, no, es que esto lo deberíamos cambiar o esto lo deberíamos eliminar, a que sea la institucionalidad que le diga a usted, esto está mal. Y entonces, estas personas no solo sienten discriminación desde sus espacios institucionales o escolares, familiares, de la sociedad, y ¿qué le estamos diciendo como institución a la familia? Que sí, que hay que seguirlos discriminando. Entonces, eso es una situación que preocupa muchísimo, pero que, como usted mencionaba, hay esperanza y no podemos perder esa esperanza, y la esperanza no se refiere a que pasiva, a que yo me espero cuando algo pase, sino tiene que ser la que nos hablaba Freire, ¿verdad? Que es una esperanza activa donde yo hago, donde yo transformo en conjunto con las demás personas. Muy bien, yo pienso también que el tema de la educación y de la crisis, al fin y al cabo, es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? Así es. Evidentemente. Entonces, esta situación actual a nivel país, no solo en educación, ¿verdad?, sino a nivel general, es bastante preocupante. Yo siento que en el caso de la deserción estudiantil, siempre como que señalamos hacia ese lado, ¿verdad?, hacia la pérdida de los estudiantes y hacia la privatización del derecho de la educación a cierto tipo de población en general. Sin embargo, así como hay deserción estudiantil, también estamos perdiendo docentes. O sea, la esperanza está muy relacionada en este sentido. Vamos a ver, yo siempre he dicho que el corazón de la educación son los docentes, ¿verdad? Son los que mueven este pilar fundamental de todas las sociedades. Entonces, pienso en la dignificación de la profesión como tal, no solo a nivel de aula, del rol del docente en aula, sino como un ente social, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez por ahí también el hecho de tener cierto tipo de condiciones o haber perdido tal vez cierto tipo de autoridad a nivel general, el docente como tal, como una figura, ¿verdad?, autoritaria en ese sentido de respeto, ¿verdad? No en un mal sentido. Siento que también esto pues afecta, porque con qué cara un docente desmotivado o un docente que no se siente cómodo transmite esa fuerza, ¿verdad?, o esa esperanza que es la que nosotros estamos intentando recuperar. Entonces, pues creo que también hay que hablar un poco o replantearse un poco el tema de la dignificación de la profesión docente como un ente no solo transmisor de conocimiento, sino también una cuestión pues más formadora, ¿no?, más social. Sí, a mí me parece también importante en el crisis de la educación entender que hay un más allá, que hay problemas estructurales, porque ¿cómo entiende la población que es una crisis educativa? ¿Verdad? Sí. Solamente por decir una crisis educativa porque hay una reducción de docentes, porque los chicos faltan a clases, porque la materia pedagógica ha tenido un desfase, por el rezago educativo. Pero eso va más allá, la crisis educativa va más allá. ¿Y cómo lo entiende la población? ¿Cómo lo entendemos los padres y las madres de familia y los encargados de familia? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los problemas estructurales pasan desde las políticas públicas, ¿verdad? Ahorita muchísimo de la crisis pasa y uno lo escucha y es latentemente, ese es el punto. La reducción del presupuesto nacional a la educación es la que ha venido a agravar la crisis. Efectivamente, como dice la compañera, la dignificación de los docentes y las docentes es importante, y yo creo que eso debe ser un pilar fundamental también dentro de la educación, porque son esas personas que día a día están con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los estudiantes, traspasando esa educación, esos conocimientos, y ellos también necesitan tener las herramientas básicas para poder transmitir esos conocimientos y la educación a los estudiantes. Pero sí es muy importante posicionar que esa crisis tiene unos hallazgos históricos que hay que ir a profundizar para poder entonces trabajar cuáles son las soluciones que nos van a traer esta esperanza. Sí, con ustedes coincide Shirley Valverde. Ella es la directora de la Escuela Laboratorio de Heredia y nos explicó cómo esta sobrecarga de trabajo y toda esta pérdida del respeto hacia la figura del docente tiene a nuestros maestros, maestras y profesores afectados desde el punto de vista del desempeño profesional, y cómo esto impacta negativamente también en su trabajo todos los días. Yo creo que la sobrecarga que los docentes en algún momento han tenido hace que
ellos mismos hayan como decaído y se haya perdido, no tal vez la vocación de ser docentes, porque la vocación de ser docentes no se pierde, nosotros la tenemos y si usted es educador es porque realmente le gusta eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la sobrecarga, entonces uno dice que las adecuaciones, que los niños que tienen tales situaciones o que tienen tales complicaciones y todo, entonces o la sobrecarga en las aulas, creo que también es algo que nos ha afectado montones, que tenemos estudiantes, tenemos grupos de 25, 30, donde tenemos adecuaciones curriculares significativas, 4, 5 adecuaciones, entonces, y llene papeles y haga documentos, aunque se sacó un lineamiento de menos papeleo, a final de cuentas yo creo que no fue tan fructífero y eso ha hecho que la gente piense que venir a la escuela es solamente como una rutina, como algo más que tengo que hacer. Creo que el plus o lo que podríamos hacer nosotros para realmente seguir creyendo en las escuelas públicas, digamos así, sería que nuestros estudiantes sean partícipes de la planeación, de lo que se va a ver el día a día. Yo creo que el laboratorio esa es la diferencia que tiene, que nosotros tomamos en cuenta a los niños, hacemos un eje temático donde trabajamos el programa MEP, pero lo unimos a esas necesidades que lo que los niños quieren ver, de lo que los niños quieren aprender y que ellos sean partícipes, no solamente ser personas, estudiantes que se sientan a recibir materia, sino más al contrario, que sean parte de esa creación de conocimientos, que usemos la tecnología más que verla como un enemigo, porque muchas veces los docentes ven la tecnología como un enemigo y la tomemos como un aliado. Que al ser un aliado para nosotros podamos decir, no, esto es importante, que a los chicos solo les gusta el X programa. Bueno, ok, entonces sacarles, que les encanta el karaoke, digamos, yo lo vi con una compañera aquí, que les encanta el karaoke. Entonces, buscar cómo es la forma de que ellos tecnológicamente o por medio de un karaoke pudieran aprender y empezaron a hacer canciones. Empezaron a hacer canciones y las compartían, ¿verdad? Entonces, se trajo un parlante, es salirnos un poquito de la rutina. Creo que los docentes en este momento tenemos que actualizarnos, modernizarnos y ser parte del contexto donde trabajamos. Porque el MEP da el programa, el MEP da el contenido de lo que queremos ver, sí, pero ahora el contexto o la realidad donde está la institución es la que nos va a dar la forma, el cómo se va a dar esa materia de manera que el niño le llame la atención y que sea un aprendizaje significativo. Todo esto que estamos conversando es bien paradójico porque Costa Rica fue un país construido por maestros y maestras. En nuestra historia, ¿verdad? Nuestros principales próceres de la patria fueron hombres y mujeres que salieron de las escuelas y posteriormente ya de la educación secundaria y superior a forjar un país, ¿verdad? No era solo dar clases y ya, sino construir la Costa Rica que tenemos. Y paradójicamente, hoy por hoy la gente parece no valorar el tema de la educación, porque si bien es cierto que no se valora, ¿verdad?, el trabajo del docente, va más allá, como decías, es como que ya no hay una valoración positiva de la educación per se. Creo que eso es algo que hemos venido arrastrando desde el siglo pasado, desde el siglo XX a inicios. Recordemos con el derrocamiento de los Tinoco, que en gran parte fue liderado por Carmen Lira y por el magisterio. Después de eso fue donde ciertas élites políticas ya dijeron, no, son muy peligrosas y muy peligrosos los docentes. Menos de 10 años después, en 1925, se establece una ley que prohibía a las personas docentes que participáramos en política. Entonces, ¿qué vino a hacer eso? Vino a quebrar también, lastimosamente, o perjudicar también el papel de liderazgo que tenían las docentes y los docentes en las comunidades, que eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Esta articulación, este diálogo, vemos que
¿Por qué tenemos un problema de democracia? Porque no sabemos hablar, porque no sabemos dialogar. Lo vemos en los mismos poderes, en los poderes supremos, ¿verdad? Lo vemos en la Asamblea Legislativa, vemos las diferencias que hay entre los tres supremos poderes porque no hemos aprendido a dialogar. Y en la escuela no lo seguimos haciendo. La escuela no habla con su comunidad, la escuela no habla, no dialoga con sus madres y sus padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene ya este problema, este problema en cómo nos ven a nosotros. Todavía en 1935, cuando vino la misión chilena a hacer el informe en todos los niveles de educación, también expresó lo mismo. Les asustó muchísimo ver el desprestigio que tenía la sociedad en ese momento hacia las personas educadoras, y eso no lo hemos logrado sacar adelante, y mucho menos en las condiciones que hay ahorita. Vemos las leyes antihuelgas que se proclamaron, que para unos fueron grandes triunfos. Vemos también la ley 99 que tuvieron que modificarla muy poco tiempo después y aún sigue siendo una barbaridad. Vemos las situaciones de precariedad en que también tienen que trabajar las y los docentes. Todo esto que genera, obviamente, y hay un tema súper importante que es la capacitación docente, que ahora lo mencionaba un poco. Dentro de la docencia, una de las habilidades inherentes tiene que ser la autocapacitación. Yo tengo que ser, si soy educador, tengo que ser un estudiante también constante. Sí. No puedo desvincular una de otra. Siempre tengo que seguir siendo estudiante. Entonces hay un proceso de autocapacitación. Sí. Pero ¿qué es lo que a veces pasa? Pensamos que es el MEP, es exterior, y que sí, que también lo tiene que hacer porque no hay una cultura. Pero imagínense que el 2019 al 2023 se redujo el rubro de capacitación docente en un 86%. Imagínense. Y que es de las cosas que de verdad una se pone a pensar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, que en este país parece que cada vez se valora menos el papel, el valor de la educación, sobre todo la educación pública. Y no obstante, el informe del panorama de la educación de la OCDE de 2023 destaca los logros que todavía tiene Costa Rica a pesar de esta crisis en materia educativa comparada con otras naciones del continente. Entonces es ahí donde una dice, no todo está perdido, hay que luchar por defender la educación, hay que recuperar la esperanza. De eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque, que es una mirada que ya revisamos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de recuperemos la esperanza en nuestra educación pública, un baluarte de nuestro desarrollo, algo que necesitamos más allá de cualquier otra cosa que necesitemos en este país ahora que estamos en el marco de una crisis tan importante en todos los sentidos y que parece que las autoridades de gobierno pues no les interesa remediarlo. Pero la fuerza está en la población costarricense y precisamente por eso es que estamos aquí hoy con estas mujeres tan valientes que venimos a hablar de que es posible recuperar la esperanza en la educación pública, que ese es otro de los puntos que quería retomar. Hablaban ustedes, de cómo se ha ido perdiendo el respeto en torno a la figura del docente, se ha desmeritado, e incluso no hay como incentivos para que el docente, como usted decía, procure todos los días, ¿verdad?, aprender, ser mejor, tener nuevas dinámicas en el aula. Esto es bien importante porque para todo trabajo y sobre todo para el de la docencia, usted realmente necesita una motivación constante porque la tarea no es fácil, pero sí es muy gratificante el resultado final. Claro. Hay otro punto también que es muy importante que lo mencionaba la compañera y es despolitizar las decisiones del sistema costarricense. Para eso hay el órgano que es el Consejo Superior de Educación, pero que de cierta manera no hemos visto decisiones técnicas
que a favor de la educación, sino más bien decisiones políticas. Entonces, al final, al parecer, se convierte también en un tomador de decisiones político. Entonces, ¿qué pasa? Hemos avanzado teóricamente, curricularmente, se ha avanzado bastante. Si usted llega y ve las propuestas que hay, no son unas malas propuestas, son unas buenas propuestas. Lo vemos en el programa de español, por ejemplo, de primer y segundo ciclo. Es una excelente propuesta que no se ha logrado entender, pero se traen atrás pasos que se han dado y ya vienen el gobierno de turno con con otros paradigmas y se trae atrás lo que hemos avanzado. Entonces, es indispensable también lograr eliminar la política, o que las decisiones no sean políticas, sino sean decisiones basadas en ciencia y técnica. Sí, yo conocimiento. creo fundamental sobre eso el tema del diálogo. Porque para poder despolitizar un tema de esto, es constante que temas de educación estén en constante diálogo con los sectores que tienen interés sobre esto. Y parece mentira, pero los sectores que tienen un interés sobre la educación deberían ser todos los sectores, porque la educación pasa por todos los sectores sociales y productivos del país. Es importantísimo abrir mesas de diálogo, es importante ver cuáles son las falencias, en qué estamos debilitados, cómo fortalecernos, cómo llamar a una mesa de diálogo, pero que salgan acuerdos que se lleven a cabo. Efectivamente, hay muy buenas propuestas en el Ministerio de Educación. Una, como madre, puede ver que hay momentos especiales en donde los chicos y las chicas hacen un clic en la clase, con sus docentes, con su materia, con sus libros, con sus cuadernos, con esas materias que a veces los ilusionan mucho, la educación física, las artes plásticas, la matemática. Ese conecte que ellos hacen, necesitan esas materias estar en una constante actualización. Y eso pasa por la generación de ideas y programas que se llevan a cabo desde los niveles centrales del Ministerio de Educación, pero con estos órganos que tienen un nivel político, nos ponen ahí a veces un freno, y eso es lo que permite ahí chocar, y es lo que no permite que avancemos, o es lo que permite que más bien perdamos programas que han traído ya un impacto positivo y vienen y los eliminan, ¿verdad? Ahora vemos, la compañera decía sobre el tema de los protocolos en contra del bullying. Bueno, pero ahora ¿qué pasa? También se trajeron abajo los programas de educación de sexualidad y afectividad integral, y eso es importantísimo. Hay estudiantes y estudiantes que no reciben esa información en otro lugar que no era en el centro educativo. Así es. Porque muchas veces en la casa no se habla de eso. Entonces, era ahí en el centro educativo donde estaban recibiendo esa información, que es muy importante. Y hoy en día vienen y se los quitan así. Eso va a traer graves consecuencias. Y hemos visto, esos programas trajeron un impacto positivo, hubo una reducción de embarazos en niñas y estudiantes de secundaria. Y eran por esos programas, porque ahí se intensificó la materia. Entonces, el tema político está presente en este tema, por eso antes lo decía, hay que ir más allá de cuál es la crisis educativa. Sí, son políticas públicas. Sí, pero el problema es la mano política de un grupo determinado, Claro. que por interés particular mueve las políticas públicas o mueve este tipo de iniciativas, en el sentido de decir que sí y que no va. Exacto. Y esto, como decían ustedes, responde a un conocimiento técnico, científicamente generado, o es solo por el interés particular de un determinado grupo que no tiene ningún interés en que la población costarricense reciba la educación que necesita. Todo pareciera indicar que es eso, ¿verdad? Sí. También conocíamos hace unos meses atrás cómo a esta actual ministra de Educación le solicitaban una política pública o una renovación, una actualización, y nunca la pudo presentar. Se quedó en su hoja de ruta que nunca la conocí. Exactamente, pero también es ahí donde uno dice cuál es el interés de ellos, porque hay un equipo.
Hay estructura dentro del Ministerio de Educación que puede elaborar este tipo de políticas, que puede actualizarlas. Ya hay una política educativa que hay que mejorarle, que hay que fortalecerla. ¿Cómo la robustecemos? ¿Es efectivamente la hora de indicar hacer una nueva política o estamos bien con la que estamos y la mejoramos y la profundizamos? Ese tipo de preguntas son los que debemos generarnos todos los días para saber realmente de dónde es que viene la crisis educativa. Y por supuesto, el presupuesto, es que vean, toda la crisis que estamos viviendo ahorita se enfrenta es con el presupuesto adecuado para poder solventar las necesidades básicas en los centros educativos, a los docentes, a los estudiantes. Y eso pasa ahora por un diálogo nacional. Porque ya vimos que el gobierno ha tenido una recepción muy negativa a la apertura del diálogo. Sí, sobre ese tema es prácticamente nulo el diálogo, e incluso la misma Sala Constitucional pues los ha condenado en múltiples oportunidades en este gobierno y otros atrás por el incumplimiento del 8% para la educación del presupuesto nacional, y nunca realmente tenemos claro ¿por qué? Siempre hay una serie de justificaciones numéricas, ¿verdad? De que si se ocupa plata para ver esto, para el otro. Pero lo que una, como madre de familia, que yo en el caso mío ya crié a mis hijos, pero pasé por todo el sistema de educación público, una se pregunta, ¿por qué esa resistencia a invertir en la educación pública? ¿Por qué destinar presupuesto a escuelas, colegios y universidades es producto de conflicto cuando debería ser producto de acuerdo social? Claro. Yo creo que el tema de la corrupción en el sistema educativo es una cuestión que de alguna manera socava la confianza en las instituciones, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si esto desestabiliza de alguna manera, hablamos también del diálogo, de la necesidad del diálogo y cómo esto puede llevar a establecer o a reformular más bien estas políticas públicas en educación. Sin embargo, si se genera un diálogo que no incluye a los que mueven el sistema educativo, es dificilísimo poder generar cambios, porque si las personas que son, vamos a ver, agentes, son los que están dando la lucha, no son partícipes en estas opiniones o en estos acuerdos o en estos consensos, es dificilísimo poder establecer medidas o soluciones más bien para que puedan ser tomados en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que se establece una política educativa que no tiene más sentido que en la realidad central. Entonces, todas las zonas de la periferia, por decirlo de alguna manera, están totalmente descontextualizadas, ¿verdad? Sí, de entonces, la mano de Dios. Exactamente, entonces se generan un montón de innovaciones y un montón de inclusión y demás, ¿verdad? De que habla el papel. Sin embargo, ya en la ejecución de una política totalmente anacrónica, inclusive es totalmente contraproducente poder aplicarla porque no se sostiene. Entonces, al final de cuentas, si se genera todo este papeleo de los altos cargos y demás, pero no se toma en cuenta el aporte del docente, que es el que está dando la batalla en el aula, es imposible poder generar un cambio a nivel educativo. Sí, con ustedes coincide Wagner Alfaro, él es el director del Liceo de Belén en Heredia, quien enumeró a una mirada 3 circunstancias que él considera afectan la credibilidad del sistema de educación pública ante la población costarricense, y que esto es lo que está haciendo como el caldo de cultivo para que por medio de manipulaciones de mensajes pues se esté demeritando la importancia que tiene la educación pública en Costa Rica, y cómo esto pues afecta en forma general los servicios educativos que reciben nuestros hijos e hijas. Yo creo que la educación pública ha perdido mucho a raíz de 3 circunstancias claras. 1, planes de estudio que son poco atractivos para los estudiantes y que no responden a las nuevas demandas de una sociedad globalizante. Eso es una. 2, un pecado del mismo sistema educativo nuestro, que a veces no logramos tener una estabilidad horaria para el padre de familia, que el padre de familia de hoy en día no es el mismo padre de familia de hace 20 años, ¿verdad? Donde alguno de los dos estaba en la casa. Hoy, en muchos de los hogares, los dos trabajan y ocupan una estabilidad horaria de saber que su hijo va de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde o a 4 de la tarde, ¿verdad? Y una tercera es que ha habido una mala divulgación de los servicios que en el sector público se ofrecen. Y a veces, entonces, como se dice popularmente, no se cacarea lo que se hace.
¿verdad? Y creemos que por default la gente entiende que la educación pública ofrece esto y ofrece A, B, C, ¿verdad? Y no es así, porque la gente no sabe cuáles son los servicios. Nosotros hemos enfrentado algunas situaciones de padres de familia que trasladan a sus hijos de colegios privados al colegio público, digamos, al nuestro, y al final de cuentas dicen, bueno, nosotros durante muchos años estuvimos pagando y no recibíamos lo que estamos recibiendo aquí de una forma pública o una forma casi que gratuita, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces falta también cacarear eso. ¿Cómo modificarlo? Yo creo que depende mucho de las administraciones de los centros educativos y obviamente de las direcciones regionales y del mismo Ministerio de Educación Pública. Hay que empezar por sentarse, analizar si lo que estamos ofertando al padre de familia es lo que la sociedad está demandando, ¿verdad? Entonces, vemos instituciones, voy a hablar más de colegios, que es lo que yo más manejo, pero yo veo instituciones que ofrecen los mismos servicios de hace 25 años. Bueno, pero la sociedad ya no es la misma de hace 25 años, ¿verdad? El país no es el mismo, el mercado laboral no es el mismo, las necesidades de los jóvenes no son las mismas de hace 25 años a lo que estamos ofreciendo hoy día. Eso es una. Dos, yo creo que tenemos que flexibilizar en alguna forma la malla curricular con las áreas de formación alternativas en el mundo de las artes, en la parte deportiva, en la parte recreativa, porque los jóvenes necesitan esos espacios de interacción y de crecimiento personal, ¿verdad? Que también el ministerio se maneja estructuras muy rígidas, muy cuadradas. Y una tercera opción es posicionar mejor los centros educativos en relación a las demandas. Don Warner toca un punto bien importante, el papel de la familia, ¿verdad? Porque hemos hablado, el papel de las y los docentes pues es innegable, es muy importante que realmente se le dé su lugar a los maestros y maestras y profesores de nuestro país, y también la importancia que tienen los centros educativos y el sistema educativo público como tal. Pero hay otro agente ahí muy importante, que es el tema de la familia, padres y madres de familia, que hasta qué punto antes eran aliados del centro educativo y hoy nada más lo ven, y va a sonar horrible lo que les voy a decir, pero es que yo vivo al frente de una escuela y creo que lo veo todos los días cada vez que salgo a caminar, más o menos por la hora en que los chicos van llegando a 6:30 de la mañana, porque yo mañané mucho. Los ven como un depósito, un lugar donde voy, deposito a los chicos y chicas para que los cuiden todo el día y luego me los llevo para la casa y que ya venga hasta ojalá con todo resuelto para que yo no tenga que intervenir. Eso por un lado, ¿verdad? Esa como salida fácil, digamos, de que la escuela se encargue de la educación del niño y la niña y yo no tenga que hacer mayor cosa. Pero está al otro lado de la moneda, de hasta dónde una población adulta de más del 50% que no tiene secundaria completa puede asumir el reto de la educación de sus niños y niñas, ¿verdad? Con todas las demandas y todas las innovaciones que hay ahora. O sea, son dos caras de la misma moneda, porque por un lado exigimos más compromiso de padres y madres, pero también hasta dónde, si no nos hemos preocupado porque ellos tengan la educación completa, pueden ser ellos un apoyo también para el sistema educativo. Bueno, yo creo que la familia es núcleo central de la sociedad. Y no deja de estar separada de esto que veníamos hablando de la política. ¿Por qué? Porque la política en educación no es inherente a un partido político, sino a generar sociedad, una sociedad con más amplia, más inclusiva, donde las brechas sociales, en vez de incrementarse, más bien las vayamos bajando. Eso es la política en educación, a eso es lo que nos referimos. ¿Y esto a qué va a llevar? A una democracia, porque recordemos que la educación sostiene la democracia, pero hemos entendido una democracia desde la representatividad, de que voy, voto y ya. Y si acaso y eso fue simplemente.
cuando hemos dejado de lado que la escuela tiene que sostener una democracia activa de participación ciudadana. ¿Y esto cómo se hace? Cuando involucramos a las madres y a los padres de familia. El año pasado tuve yo una experiencia en un proceso de investigación, que hicimos una política cantonal y tuvimos que hablar con mamás, con papás, con líderes comunales, inclusive con instituciones religiosas, todas las que estaban donde están las instituciones. Y fueron unos diálogos donde dice, las mamás y los papás tienen muchísimo que aportar y hasta hubo intercambios muy enriquecedores entre estudiantes o menores de edad que estaban ahí mismo con sus madres y con sus padres, que a veces llegan y omitían algún criterio y decían no es así. Entonces, que hay un conocimiento, es un ejercicio ciudadano y eso es lo que tiene que impulsar la escuela, y desde ahí es donde viene la esperanza. Lastimosamente no podemos esperar que la esperanza de un cambio venga de un gobierno, venga de un ministerio, sino tiene que ser desde las escuelas, tiene que ser desde las comunidades y desde las familias trabajando articuladamente. Es nuestro compromiso recuperar la esperanza, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, no se vaya, porque a usted también le corresponde recuperar la esperanza en la educación pública. Ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de recuperar la esperanza en la educación pública. Porque sí, pese a la crisis educativa, social y de seguridad y económica y todo lo demás que estamos enfrentando en el país, debe persistir la esperanza. Y la esperanza está en cada uno y cada una de ustedes y de nosotros, porque en nosotros está buscar la solución para los problemas que aquejan al país. Como ustedes decían, es bien importante tener esa conciencia. Recuperar la esperanza está en nuestras manos. Nosotros, el pueblo, somos los que podemos tomar las acciones para recuperar esa esperanza y hacer acciones para, en este caso que nos interesa, recuperar el sistema educativo costarricense. Vivian, usted es una de esas personas que ha decidido comerse esa bronca, como diría alguien por ahí. Yo creo que la fórmula principal para recuperar la esperanza y fortalecer la educación está primero en interesarnos. Primero tiene que interesarnos el tema. Y el tema de la educación es un tema transversal para toda la sociedad. Si como padres y madres de familia tenemos un interés por la educación de nuestros hijos, porque queremos un mejor futuro y un mejor desarrollo en sus vidas, primero nos interesamos y después nos involucramos. El centro educativo trabaja bajo una comunidad de actores que se llama la comunidad educativa, que son el centro educativo como tal, con sus docentes, con su cuerpo administrativo, con sus estudiantes, pero también está la comunidad, y la comunidad tiene que interesarse. Esa es parte y fundamental para empezar a recuperar la esperanza. Y después, hay iniciativas importantes a nivel país que se están generando, desde la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, en una mesa llamada Educación, busca fortalecer la educación pública mediante un pacto nacional. Es un pacto multisectorial. En esa mesa de diálogo a construir propuestas se ha sentado desde el agro, que es un punto muy importante, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, nuestras hijas. Tienen un centro educativo donde tienen alimentos, tienen alimentación, tienen transporte estudiantil, y hoy todo eso ha venido en retroceso. Pero si hay una articulación y un involucramiento más allá de estar solo en el centro educativo, sino me interesa el tema e involucrarse en iniciativas que son con una visión compartida de país, es realmente lo que podría hacernos recuperar la esperanza. Claro que sí, eso lleva un reto fundamental, y es que el diálogo y el Pacto Nacional por la Educación Pública
llama a sentarnos con personeros de alto nivel para que nos escuchen, porque también son las personas que mueven la aguja, porque también son las personas que nos van a ayudar a construir la esperanza en la educación. Pero eso pasa si nos involucramos, si nos interesamos. Y esta iniciativa, que se llama Pacto Nacional por la Educación Pública, es una iniciativa multisectorial que busca y pretende fortalecer a la educación pública por medio de estrategias importantes, y lo que se trata es de buscar de implementarlos para poder ir sufragando las necesidades y las problemáticas que hemos estado pasando. Ya sabemos, y creo yo, que no se va a recuperar tan fácil, ¿verdad? Va a llevar su tiempo, pero hay que empezar a generar y construir ideas desde ahora, porque si esto sigue así, se nos puede ir de las manos definitivamente la educación pública, y tenemos que rescatarla, tenemos que fortalecerla, y tenemos que ayudarnos entre todos y entre todas. Vivian habla de la necesidad de interesarnos en este tema, ¿verdad?, tan importante. Sin embargo, yo creo que también, apelando a esa misma idea, creo que el papel está más bien en hacer que nuestros estudiantes, que en nuestras aulas se traspase ese interés, ¿verdad?, en educar a estos niños que se instruyen en nuestras aulas, y pasarles esta noción de lucha, este pensamiento crítico de lo que está sucediendo, para que sean ellos también los que asuman este papel, y que en efecto, cuando ya nosotros evidentemente estemos un poco más viejitos, sean ellos la representación de la necesidad de poder debatir, de poder desenmarañar discursos sociales que se traen abajo todas las políticas o todo el interés del bienestar de la educación, o de la calidad de la educación más bien. Entonces yo creo que el papel está ahí. Hablábamos también antes de la necesidad de la formación continua del docente, y es una cuestión inherente al cargo, evidentemente, pero no podemos cruzarnos las piernas y decir, bueno, si el MEP no me capacita, bueno, si la institución para la que yo trabajo no me capacita, entonces aquí me voy a quedar esperando a que me capaciten. Yo creo que eso es una tarea de cada cual, y una necesidad, ¿verdad?, porque el docente tiene que estar en constante innovación. O sea, parte de lo que conversamos ahorita es de la necesidad de darle vuelta a estas políticas y que sean acordes con una sociedad vigente, ¿verdad?, con necesidades del siglo XXI justamente. Entonces yo creo que sería necesario replantearse todo esto, pero en función del interés no solo de los docentes con nosotros luchando, sino también como pasar este pensamiento a los estudiantes, y que sean ellos también conscientes de que hay necesidad de hacer un cambio. Ahora conversábamos de que las escuelas siguen abiertas, por eso tal vez la lucha no se toma tan en serio. Tal vez no sería esa más bien vamos a ver, el interés que hay que desarrollar para que sean los estudiantes los que también, junto con los docentes y junto con la población interesada en general, manifiesten, ¿verdad?, lo que está pasando a nivel país, porque yo creo que la gente no se lo está tomando tan en serio, y es una realidad. Sí, y necesitamos tomárnoslo en serio, porque ya una se pregunta realmente, empezando este segundo cuarto de siglo, ¿hacia dónde vamos? Porque todos los frentes están abiertos, y como vos decías, el de la educación es el fundamental, porque es donde se fundamenta toda la sociedad. Claro, y es que también tenemos que partir de teoría, de principios de complejidad, de Morán, que tanto hablamos a nivel educativo. Es que somos parte de un sistema, y cada parte que tiene su participación es interdependiente, porque vemos que hay una crisis ahorita, en que hay crisis en educación, hay crisis a nivel agro, hay crisis a nivel económico, en la salud, en la seguridad. En la seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque todas son interdependientes entre sí. Y hay que empezar por algo que no deberíamos de estar ni tan siquiera conversando, que es la dignidad. Porque el sistema costarricense, los ambientes educativos que hay, la infraestructura que hay, no está a favor de la dignidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un estudiante con vulnerabilidad?
en ciertas condiciones habitacionales, cuando la educación en su derecho fundamental debería de resguardar su dignidad, llega y se encuentra un centro educativo donde le hacen bullying, a un centro educativo donde no tiene un lugar para sentarse adecuadamente, donde tampoco están las condiciones de aire, de luz. ¿Qué le estamos diciendo a esta persona? ¿Verdad? ¿Para qué nos está sirviendo tanto tratado de organismo? Vean lo que nos decía también el estado de la educación, más de 30 tratados sin cumplirse. Imagínense. Entonces tenemos que empezar por la dignidad tanto de las docentes, los docentes y el estudiantado. Y muy importante lo que dijo la compañera, nos hemos acostumbrado como docentes en trabajar en situaciones precarias y la dignificación docente tiene que empezar por nosotras y por nosotros mismos. Sí, por exigir las condiciones que se merecen, no solo para el trabajo, es que, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, las condiciones del trabajo del docente se traducen inmediatamente en mejores condiciones para las y los estudiantes. Pero entonces, ¿por dónde empezamos? Porque precisamente siento que hay una sensación en la gente como de sí, esto está pasando, esta es nuestra situación, pero estamos muy ocupados trabajando, muy ocupados viendo a ver cómo llevo el sustento a casa, muy ocupada en el celular, muy entretenida con el partido del domingo, y lo que realmente es prioritario pues se queda como por ahí. Lo decía Maquiavelo, creo, ¿verdad? Que dele pan y circo al pueblo para que pan y circo al pueblo para que no piense y para que no proteste. Entonces tenemos muchos desafíos. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Por verse en un espejo, yo diría, ¿verdad? Ahí está la respuesta y ahí es donde empieza el cambio, porque si al final de cuentas yo me quedo porque estoy ocupada, porque estoy trabajando, porque la dinámica no me permite generar un cambio, si yo no saco un espacio para poder reflexionar, para poder autoevaluarme, para poder empezar a generar un cambio desde mi perfil, desde mi profesión, no puedo hacer un cambio en grande, en sociedad, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que la tarea del docente o del cambio en educación en este sentido, que somos nosotros los que estamos pues ahí, ¿verdad?, dando la batalla, lo he dicho ya varias veces, es ponerse un espejo en el frente y empezar a hacer un ejercicio de autocriticidad, perdón. Yo creo que fundamentalmente el poder propiciar el porcentaje adecuado en presupuesto a la educación pública vendría a beneficiar muchísimos de los problemas estructurales que está pasando la educación y el país. Esa debilidad en el presupuesto afecta a los programas sociales y hay muchas familias que dependen de una beca, de un subsidio económico, de un transporte estudiantil, porque hay lugares muy lejanos en donde los estudiantes van al centro educativo por medio de un autobús que es parte de un servicio de un programa estudiantil. Así es. Y eso se ha ido eliminando y se ha ido perdiendo. Y parece mentira, pero mucha deserción se da por eso, por la eliminación de los programas sociales. Y eso ya está casi que, bueno, fundamentado y está con todos los datos y las estadísticas. Entonces yo considero que, siguiendo con la base del diálogo, la primera consigna es el rescate y el respeto al presupuesto de la educación pública para poder solventar tanto las necesidades que tienen los docentes en los centros educativos, en las aulas, y por supuesto las necesidades básicas que tienen los estudiantes y las estudiantes para poder desarrollarse en una clase adecuadamente como se debe. Si fundamentalmente el presupuesto va a venir a solventar eso, vamos a poder ir saliendo de la crisis. Como madre de familia, a veces es muy frustrante ver cuando mi hijo me dice: mamá, hoy estuve en computación, pero el mouse no funcionó. ¿Y qué hiciste? Tuve que esperar que la compañera terminara su trabajo para que me prestara su mouse. ¿Verdad? Y eso duele mucho, genera mucho, porque él tuvo que esperar un rato mientras la compañera terminaba. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? ¿Verdad? Entonces, sí es muy importante
fundamental hacer un llamado y un respeto, que se dé el respeto al presupuesto nacional de la educación pública, y de ahí empezar y fomentar a completar los espacios que están debilitados para fortalecer cada proceso que se da en las instituciones. Y esto pasa no solo por primaria y secundaria, nuestras universidades también están teniendo una afectación. Sí, claro. ¿Verdad? Es en todo el sistema. Y parece que nos retrocedemos, ¿verdad? Estar nosotros discutiendo por el presupuesto, estar peleando por el presupuesto de la educación, es increíble. Sí. Y el país avanza y avanza y se encarece en temas de la pobreza y la desigualdad. ¿Y todo eso cómo pasa? Por temas presupuestarios. Hay que mirar, tener una mirada en estos políticos y políticas que tienen que fundamentarse y trabajar en temas de presupuestos para ver a dónde sí, dónde no. Pero es inadmisible tener que tocar el presupuesto de la educación. Eso no se debería permitir. Eso es lo que debe estar ahorita como principal tema en la mesa de diálogo y decir, veamos a ver dónde acomodamos y cómo hacemos, pero a los estudiantes, a los docentes y a nuestros centros educativos no les vamos a quitar ni un 5. Más bien tenemos que darles más. Exactamente. Pero vamos por el contrario, porque ayer estaba escuchando, no del gobierno, de una diputación, que como la tasa de natalidad ha bajado, entonces, ¿por qué tenemos que dar el 8%? O sea, como si estuviéramos en las mejores condiciones. Y como si lo hubieran dado siempre. Exacto, sí. Como si estuviéramos en las mejores condiciones, y es como, no, es que ya se está desperdiciando. Es que con las condiciones en que se trabaja, y todavía dice que como la tasa de natalidad es más baja, entonces hay que darle menos presupuesto al sistema educativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque lastimosamente la educación es un tema muy complejo y hay personas que no tienen el conocimiento técnico para hablar de la educación, pero lo hacen, y eso confunde mucho a la población. De ahí la importancia, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, cuando el tema es muy bueno, el tiempo se va volando. Aquí lo importante es que todas y todos los costarricenses nos comprometamos con el tema del rescate de la educación, de recuperar la esperanza en la educación pública de este país, porque es el fundamento de la sociedad que queremos construir. Nos quejamos de la crisis económica, política, en seguridad y demás, y el fundamento está en la educación. Pero eso nos involucra a todos y a todas, porque no es una tarea ni solo de un ministerio, ni de una oficina, ni de los maestros y maestras y profesores, y mucho menos de los centros educativos. Es un trabajo de toda la sociedad, y en eso pues nos tenemos que comprometer. Así que muchas gracias a ustedes por venir a hacernos este jaloncito de orejas, y a ustedes invitarles a que busquen toda la información que se requiera sobre este tema de la educación pública costarricense, porque está en nuestras manos recuperar nuestro sistema educativo y construir la Costa Rica que queremos y que nos merecemos. Busca más información sobre este programa en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.